Academia Cristo, aquí tu paz. Hola nuevamente y bienvenidos al cuarto video de esta clase. La mayoría de los cristianos está familiarizado con la historia de David. Este gran héroe de la fe del Antiguo Testamento fue escogido por Dios para ser rey de Israel y el escritor de muchos salmos, incluido el Salmo 23. Cuando Jesús entró triunfantemente en Jerusalén el Domingo de Ramos, las multitudes gritaban, «Hosana al Hijo de David». La Escritura con razón dice que David fue hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, David también fue el que dijo, «Tú, Señor, eres todo bondad, por tu misericordia, acuérdate de mí, pero olvídate de que en mi juventud pequé y fui rebelde contra ti». La inmadurez a menudo nos lleva a pecados que pueden atormentar nuestras conciencias aún después de años. Los pecados de la juventud persiguen aún a muchos de nosotros, lo cual nos lleva a unirnos con el rey David a pedirle perdón a Dios. Hoy empezamos el estudio de una nueva cadena de discípulos. En este estudio nos enfocaremos en un joven que provenía de una familia cristiana, pero que tuvo un momento de rebeldía en su juventud. De su historia, la cual se encuentra mayormente en el libro de Hechos, aprenderemos cómo tratar con otros cristianos y con hermanos líderes cuando caen en pecado. Una cosa que debemos notar al iniciar esta historia es que el nombre completo de este joven es Juan Marcos. A veces él es simplemente llamado Juan, otras veces Marcos. Pero en cada caso es la misma persona. La primera vez que escuchamos de Juan Marcos es en una mención breve de su hogar cristiano en Jerusalén, donde él lo más seguro creció. Cuando Pedro fue liberado milagrosamente de prisión en Hechos capítulo 12, el hogar de Juan Marcos fue el primer lugar al que fue. Entonces Pedro volvió en sí y dijo, «Ahora me doy cuenta de que en verdad el Señor envió su ángel para librarme de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba hacer». Mientras pensaba así, llegó a casa de María, la madre de Juan, a quien todos conocían como Marcos. Muchos hermanos se habían reunido allí para orar. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, una muchacha llamada Rode salió a ver quién llamaba. Y al reconocer la voz de Pedro, se puso tan alegre que no abrió, sino corrió a decir que Pedro estaba a la puerta. De este pasaje deducimos que Marcos fue criado en un hogar que llegó a ser un lugar de reunión para los creyentes en Jerusalén. En Colosenses 4:10, Pablo nos informa que Bernabé, el gran motivador, era primo de Marcos. Es muy probable que Marcos creció con la bendición de estar rodeado de la palabra de Dios y de creyentes de Cristo. Con este entorno, no es sorpresa que Marcos estaba involucrado desde muy joven en la obra del Evangelio. Pablo y Bernabé llevaron a Marcos con ellos cuando viajaron de Jerusalén a Antioquía. Ellos nuevamente involucraron a Marcos al llevarlo como ayudante en su viaje misionero. Así como vimos en nuestro estudio de Bernabé y Pablo, la primera parada en este viaje misionero fue en Chipre, la isla natal de Bernabé. Acuérdense que Bernabé y Marcos eran primos. Lo más seguro es que Marcos tenía otros primos y familiares en la isla. Chipre pudo haber sido una agradable primera etapa en la obra misionera del joven Marcos. Sin embargo, las cosas pronto llegaron a ser más desafiantes para el joven misionero. El grupo misionero zarpó de Chipre al puerto de Perge, en tierra firme, en lo que actualmente es Turquía. Dios pronto iba a abrir puertas para el evangelio en esa región. Sin embargo, el equipo misionero también sufriría una severa persecución. Tal vez fue el miedo a la persecución que se venía, o las intimidantes y monstruosas montañas
que rodeaban Perga. Pudo haber sido simplemente que Marcos quería volver a casa y estar con su madre. Cualquiera que sea la razón, fue Perga el lugar donde Marcos abandonó a sus compañeros misioneros y regresó a casa, debido a que los había abandonado en su primer viaje misionero. Pablo categóricamente se negó a permitir que Marcos participara en su segundo viaje, ya que no confiaba en él. Bernabé, el gran motivador y primo de Marcos, estaba en profundo desacuerdo. Leemos lo que pasó como resultado en Hechos capítulo 15. Algunos días después, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a hermanos en las ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Bernabé quería que los acompañara Juan, que también era conocido como Marcos. Pero Pablo no estuvo de acuerdo, porque Juan se había separado de ellos en Panfilia y no había trabajado con ellos. Tan grande fue el desacuerdo entre ellos, que terminaron por separarse. Bernabé tomó a Marcos y se embarcó a Chipre, pero Pablo escogió a Silas. Los hermanos lo encomendaron a la bendición del Señor. Y a su paso por Siria y Cilicia fue confirmando a las iglesias. Usted puede haberse encontrado a una situación similar en su vida o ministerio. ¿Qué haría usted si tiene a un talentoso joven que le gustaría involucrar más en la obra de Dios, pero muestra señales de inmadurez espiritual? En la clase en vivo, ustedes estudiarán una lista de pasajes que les ayudarán en tales circunstancias. También hablarán sobre cómo la guía de metas puede ser usada para ayudar a personas como Marcos a crecer espiritualmente y participar en la obra de la iglesia. Gracias nuevamente por su participación en este curso. Que Dios siga bendiciendo nuestra obra juntos. Academia Cristo, aquí tu paz.